o importar proyectos directamente desde GitHub, quienes hayan trabajado con GitHub. Listo. Ahora, algo que pueden ver aquí a simple vista es que tengo pues diferentes proyectos de todo lo que trabajo en la carrera y los tengo organizados por una serie de carpetas que puede ser muy útil porque al final terminas teniendo muchos proyectos, ¿sí? Y pues para poderlos buscar y filtrarlos. Entonces, la manera de poder hacer esto simplemente es agregar aquí un nuevo folder, puedes crear, digamos, no sé, taller látex, y ya vas a tener un nuevo folder acá que se va a llamar taller látex. En este caso, te indica cuántos archivos tienes allí guardados y pues nada, puedes empezar a gestionarlos de esta manera. Digamos, aquí tengo una guía básica, entonces puedes seleccionarlo, vienes acá y vas a añadir folder. Entonces aquí puedes añadirlo a varios folders en simultáneo o simplemente al que deseas. Entonces, pues en este caso quiero añadirlo ahí, lo haces y ya queda de una vez. Bueno, me gustaría hacer un paréntesis, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, pueden levantar la mano o prender el micrófono y pues estamos atentos a responderlas. Listo. Entonces, eso es como el ambiente de trabajo básico y así es como pueden crear pues un folder para poder trabajar en él. Ahora vamos a la creación básica de lo que son los proyectos y él te da aquí la opción de un proyecto en blanco. Escribes el nombre que quieras, no sé, mi primer archivo. Entonces una vez lo creas, él te va a mandar a una plantilla muy básica, que es esta. En esta plantilla simplemente te da un título, te da aquí como un autor, que viene dado por tu usuario, y una fecha. Entonces, la idea de esto es que pues no es crear este tipo de archivos, esto es para cuando vas a crear algo muy rápido, muy superficial, pero pues es una buena opción para poder empezar a introducirse en lo que es el ambiente de trabajo. Entonces miremos primero que todo las estructuras que tiene, eh, digamos, nuestro archivo. Si vemos, podemos dividir en varias partes lo que es la estructura. Entonces primero tenemos documentación, que son estos paquetes. Estos paquetes son unas librerías que se importan para que lo que está de ahí para abajo pueda funcionar. Entonces, esa es la primera parte. Luego tenemos la parte como del encabezado o título, que es esta segunda. Y luego sí está la parte del documento en sí, que es el cuerpo del documento. El cuerpo del documento siempre trae un begin y un end. Todo lo que esté dentro de estos dos referentes es lo que va a estar en tu documento. Entonces, por ejemplo, podemos coger un texto cualquiera. Aquí voy a coger uno de ejemplo, pegarlo, compilar y eso va a ser tu texto. Listo. Eso a grandes rasgos. Ahora, pasemos a inspeccionar un poco qué es lo que nos ofrece esta ventana. En esta ventana tenemos diferentes opciones que tenemos que modificar en principio para poder trabajar satisfactoriamente en el entorno. ¿Por qué? Porque, digamos, siempre que tú vas a empezar a trabajar en un entorno, la idea es hacer la configuración de manera previa para que una vez empieces a trabajar no tengas diferentes inconvenientes. Entonces, en primer caso, lo que sucede es que esto suele estar en inglés y te hace corrección ortográfica en inglés. Entonces, lo primero que debemos hacer es venir a menú. Una vez en menú, debemos bajar y acá pues tenemos el spell check. Hay diferentes idiomas, aquí ya lo tenía yo en español, pero como les indico, normalmente suele estar en inglés. La idea es que lo busquen y lo puedan poner en español. Y aquí hay otras opciones que pues, son útiles, por ejemplo el font size no es el font size del documento sino del código, entonces aquí pues pueden ponerlo bastante grande si tienen pues alguna dificultad para ver o tal vez una pantalla muy pequeña, o si más bien quieren optimizar el espacio lo pueden poner en 10 puntos mínimo. Adicionalmente también tienen pues como dos tipos de letras, que es lo que ofrece, y algo muy importante pues para las personas que trabajan de noche, lo veo yo así, es como poder cambiar, digamos, el tema. Normalmente hay un tema claro, no recuerdo cuál es, pero ustedes pueden irlo modificando
en esta sección donde dice tema. Eso ya van gustos, pueden cambiarlo, pueden dejarlo como está. A mi preferencia suelo dejarlo oscuro porque pues suelo trabajar en la noche y cuando trabajo en la noche simplemente oculto la parte del documento y esto no me alumbra tanto, pero pues como les indico simplemente es algo de gustos. Luego, acá tenemos diferentes opciones. Tenemos la del chat, que suele no ser muy usada, pero cuando estás trabajando en colaboración y tal vez no quieres estar en WhatsApp, puedes estar escribiéndole aquí a los miembros a los cuales les has compartido el archivo. Me parece una manera interesante de trabajar porque pues a veces uno pierde concentración o tiempo entrando al WhatsApp. Entonces aquí es una buena manera y una manera óptima de comunicarse con los miembros del equipo. Acá tenemos la opción de compartir. La opción de compartir siempre va a estar habilitada pues, para personas que estén logueadas previamente. No le puedes compartir y que alguien edite si no se ha logueado. Entonces, una vez te paras en este ítem de acá, que es Share, puedes venir aquí a este link y tienes dos opciones. La primera es que puede editar, es decir, va a poder editar el código y por ende el archivo. Y la segunda es simplemente que puede visualizar. Y esta persona que puede visualizar va a poder visualizar tanto código como lo que es el documento PDF. Entonces simplemente oprimen aquí, pueden ir a cualquier lugar y digamos voy a ir aquí a un buscador y pegarlo. Y así lo pegan en un chat y esa persona simplemente accede y ya pueden trabajar en colaboración en tiempo real. Bueno, y otra opción que me parece bastante interesante, que vamos a ahondar un poquito más a fondo más adelante, es la history. Suele pasar que, no sé, por algún motivo hubo mala comunicación en el equipo, incluso tú eliminaste algo que no debías eliminar, te das cuenta muy tarde. Entonces puedes venir aquí a History y él te va a sacar todas las modificaciones que hiciste. Bueno, no todas, va a haber un límite en el tiempo, pero normalmente logras recuperar las cosas que perdiste, código, cualquier vaina. Entonces puedes venir acá, vas a tener todas las opciones que, como indico, se paran en él y una vez se paran en él ya están como en el código específico que tenían. Adicionalmente pueden comparar, vamos a retroceder un momento. Pueden comparar con este botón cuáles son los cambios. Entonces ahí pueden ver si específicamente esta sección en el tiempo tiene lo que ustedes perdieron o lo que ustedes están interesados en recuperar. Entonces pueden ir comparando con la versión original, como les indico aquí, y entonces te va como a decir como qué tenías en la versión original y qué no. Por ejemplo, aquí te dice como esto que está seleccionado fue agregado a las 7:13, no estaba antes. Y así mismo van a aparecer las cosas que se agregaron como las que se quitaron. ¿Qué pasa? Suele ser un poco tedioso porque una vez haces esto, pues verificas, pero te toca descargar la versión del proyecto vieja. Es decir, no puedes simplemente como actualizar, sino que te toca venir aquí a este botón, vas a un Delete Download Project y él te va a descargar un zip con la versión antigua de ese proyecto, como lo ven aquí. Listo. Entonces, una vez han descargado eso, pues pueden venir al menú. Con esta flecha se devuelven al menú principal de todos sus documentos. Y una vez estén aquí, pueden hacer nuevo proyecto y les toca hundir como subir proyecto. Digamos, cuando están acá, pueden arrastrarlo o simplemente buscan el zip que descargaron y pues pueden simplemente subirlo. Que, digamos, aquí lo arrastro y recupero ese documento con la información que yo necesitaba. Puede parecer una herramienta muy simple, pero en realidad varias veces la he necesitado porque, como les indico, se pierden cosas durante, digamos, la elaboración de un informe o algún proyecto que tenga bastante tiempo. Suele ser muy útil aplicar esto. Ahora, normalmente uno no suele hacer plantillas de cero. Eso es como un tema bastante complicado, llamémoslo así.
Entonces uno se basa en, digamos, plantillas que suben profesores o plantillas que ya están predeterminadas. Entonces existen diferentes tipos de plantillas. Si vemos acá, nos hablan de templates y hay como para revistas académicas, libros, cartas formales, hay una serie de templates muy interesantes y tenemos incluso para poder hacer las tesis. Según el objetivo, lo que tengas o lo que quieras hacer, puedes acceder a cualquiera de estos, incluso presentaciones. En este caso, accedamos a uno de presentaciones para ver cómo es la dinámica. Vamos a venir acá y vamos a obtener pues muchas, miles diría yo, de tipos de presentaciones ya preestablecidas. Y esto es interesante porque pues, te permite ya trabajar sobre un formato hecho y adicionalmente te permite aprender a hacer algunas estructuras que en internet puede ser difícil de encontrar, pero aquí puedes encontrar, pues ver el código específico y saber cómo manejar. Aquí lo que simplemente deben hacer es buscar la que les interese y una vez la obtengan, pues le hacen clic encima. Aquí la pueden abrir. Y ya la tienen lista. Bueno, esta no fue una muy buena opción porque está como en, no sé, en japonés o coreano, pero la idea es ver la estructura. Claramente vamos a ver que se demora un poco cargando porque pues es un template bastante robusto, pero una vez cargue vamos a poder hacer las modificaciones que requerimos. Entonces, algo a resaltar es que cuando queremos acceder a una parte del texto, simplemente le damos doble clic y él nos suele llevar a esa posición en el código. Aquí lo que podemos hacer es simplemente ir editando todo el texto que queramos y toca reconocer las estructuras. Esto simplemente es como una muestra de lo que se puede hacer y cómo utilizar otros archivos que no son los de siempre. Aquí podemos encontrar diversos formatos, diversos templates. En este caso no vamos a ahondar mucho en ese, pero es una opción que siempre existe y a la cual se puede acceder. Les voy a mostrar otro, digamos, como, no sé, uno del libro, por ejemplo. Y en este del libro, pues tienen otras especificaciones. Estos suelen tener a veces una tabla de contenido, suelen tener eh, un foleo en las páginas, es decir, las enumeran, puedes acceder directamente o sea, accedes a un título y vas directamente a la página. Tenemos que cargar un momento. Juanjo, y me gustaría añadir que es posible cambiar los lenguajes, o sea, si de pronto les gusta mucho una plantilla que de pronto está en portugués o en alemán, me ha pasado que me gustan mucho, pero pues que los paquetes como están en alemán, pueden de pronto buscar los respectivos paquetes para cambiar el lenguaje español y usar la plantilla. Entonces, pues también es posible hacer eso para tenerlo en cuenta. Listo, gracias, Marcel. Bueno, sí, como indica mi compañera, es posible cambiar los lenguajes, como la que teníamos ahorita en otro idioma, es posible. Bueno, este les quería mostrar porque a veces requerimos un trabajo o algo con formalidad, entonces ya existen pues las tablas de contenidos que como les indico, si en el PDF logras como hundir la página específica, te lleva directamente a donde se está tocando dicha terminología. Y aquí sencillamente sería cambiar los nombres, cambiarlos, por ejemplo, aquí Terminology to Know, pues pueden, no sé, ponerle taller látex. Y simplemente va a hacer trabajar sobre algo que alguien ya hizo y simplemente hacer ediciones. Claramente, la idea principal no es esa, pero en la mayoría de los casos es lo que se hace. Sin embargo, los conocimientos sirven para hacerlo de la manera adecuada. Si ven aquí, ya se cambió a taller látex y pues así con todo el texto que existe. Voy a regresarme al menú anterior y voy a mencionar algo último de cómo importar algunas librerías y ya eso sería todo para poder empezar, sí, a realizar un documento específico.
Otra manera es lo que les indicaba, hay a veces los profesores como que suben una plantilla o encuentras una plantilla por otro lado en el sitio, entonces simplemente hundes nuevo proyecto, le hundes aquí, Unlock Project, y allí simplemente cargas el zip como ya hicimos. De igual manera, si tú le quieres pasar tu plantilla a alguien, una vez te encuentres en este menú, le puedes oprimir aquí en Download, y aquí en Download de una vez te va a descargar esa plantilla. Claramente con tu código y todo, pero a veces es útil para que le pases a tus compañeros de otros grupos, no sé, les puedas pasar la plantilla específica que tú utilizaste. Ahora sí, vamos a realizar un documento. Este documento lo tengo en una plantilla que yo suelo usar, pero vamos a ir mirando parte por parte. Entonces, lo primero es saber implementar o hacer uso de los paquetes que se llevan. Aquí contamos con diferentes paquetes. Normalmente, como vimos, solo se importan algunos muy básicos y luego, a medida que vas requiriendo, digamos, más estructuras específicas en tu documento, vas a tener que implementar otras. Es decir, cuando quieres escribir fórmulas matemáticas, cuando quieres implementar tablas, cuando quieres implementar gráficas que se suben como imágenes, cuando quieres implementar múltiples columnas. Esos son algunos de los ejemplos. Por ejemplo, este primer paquete, siempre para poder importar el paquete se usa el User Package y dentro de la llave se ponen los paquetes específicos. Cuando tú quieres hacer algo, tú puedes buscar los paquetes en internet, es decir, como paquete matemático para LaTeX, y ahí te va a dar el nombre. Entonces, todos estos son los matemáticos que se usan en este caso. Este es para las gráficas, este es para múltiples columnas, y este es para los URLs, este es para las hiperreferencias. Son diferentes paquetes que conocerlos todos es muy complicado, pero como les indico, pueden buscarlos directamente en internet y ahí les van a aparecer todos. Listo, entonces una vez sabiendo eso, vamos a proceder a, digamos, a utilizar las letras. Empecemos con cómo poder escribir un documento. Entonces, parémonos aquí. Y acá, digamos, simplemente cuando tú ya estás en LaTeX, puedes empezar a escribir cualquier cosa. Aquí voy a pegar nuevamente un texto y les voy a mostrar diferentes cosas que son interesantes de un texto. Siempre que hago un cambio, pues compilo, puedo ver el cambio. Y aquí pues vemos que siempre hay una letra por referencia o tamaño específico, pero hay diferentes como comandos que me permiten hacer cambios. Por ejemplo, tenemos UG, que es enorme, con mayúscula, tenemos UG con minúscula, tenemos large con mayúscula. Siempre que algo empieza con mayúscula o habitualmente, quiere decir que está como superior en la jerarquía. Es decir, si dice large con mayúscula y hay otro large con minúscula, pues large con mayúscula va a ser más grande. Entonces aquí podemos escribir, digamos, la misma palabra, látex, látex y látex, y vamos a ver que van a aparecer de diferentes tamaños, porque a veces queremos resaltar una palabra, un título, lo que sea, y esto es lo que vamos a obtener. ¿Listo? Eso como primera instancia. Suele ser interesante conocer que podemos cambiar el tamaño, no solamente el tamaño que viene por referencia para nuestro documento, que es este de acá, sino que podemos hacerle modificaciones a ese texto sin necesidad de cambiar toda la letra. Ahí es importante mencionar, perdón Juanjo, que cuando uno pues utiliza esos comandos, de hecho creo que puede ser sin las llaves y hace que lo que esté debajo de eso cambie pues el tamaño de lo que esté debajo. Entonces, pues usualmente
uno tiene que luego, si quiere volver al tamaño original, emplear bueno, la Normal barrita size. normal para volver ajá, para volver a lo que uno quiere. Porque a veces uno solamente quiere poner, bueno, aumentar de tamaño una parte específica de pronto de una ecuación que se ve muy grande, que se pasa del texto, entonces puede uno reducirlo con, de hecho, ahí te falta el comando small, hay otro que es tiny. Bueno, hay varios dependiendo de qué tan grande quieran el texto, sí, dependiendo del tamaño que deseen. Sí, eso es una anotación importante porque, digamos, lo que les implique, los que les mostré con llaves, quiere decir que solamente ese fragmento va a tomar dicha modalidad de tamaño. Sin embargo, si tú lo pones sin las llaves, como ven, él toma como de aquí en adelante, todo va a tomar este formato. Para regresar al formato normal, es necesario volver a introducir el normal size, que el normal size te deja la letra con el tamaño básico que maneja LaTeX o que ustedes hayan definido en la documentación inicial. Listo. Entonces, estos son los comandos para cambiar tamaños y hay unas, llamémoslo atajos o algo básico que son útiles, que casi pues las personas no conocen y por eso se demoran mucho escribiendo en LaTeX. Es que podemos de una vez hacer las letras en negrilla y itálicas sin necesidad de escribir todo el comando completo. Es decir, normalmente uno utiliza este text BF para hacer la letra en negrilla y el text IT para hacer la letra como itálica, que vamos a poder ver acá. Estos son los dos tipos de letra. ¿Ves? Como esas aplicaciones. Hola, en los dos, tanto en negrilla como en itálica. Pero te quita mucho tiempo estar escribiendo o completar, digamos, completar ese pequeño fragmento. Entonces, si tú oprimes Control B, automáticamente te sale pues, el código que hace que eso ocurra. Y lo mismo ocurre con Control I. Entonces, para esos dos casos es interesante y es más interesante aún cuando tú ya has escrito algo y quieres resaltar ese texto ya existente. Por ejemplo, vamos acá. Este texto ya está y queremos simplemente que la primera parte esté en negrilla. Entonces, la seleccionamos, control B, cargamos y de una va a estar en negrilla toda esta primera parte. ¿Por qué? Porque, o sea, normalmente lo que uno suele hacer, o las personas he visto, que hacen el text BF, les toca borrar esta llave, les toca volverla a abrir acá, y es sencillamente el mismo paso, y te lo puedes ahorrar simplemente seleccionando y oprimiendo el comando Control B. Igualmente, esto se puede aplicar con Control I, que es itálica, y vas a tener letra cursiva para para tu texto. Bueno, ese era como un pequeño atajo, parecía interesante mostrarlo para hacer más eficaz el trabajo en látex, que suele ser la problemática principal que tienen las personas. No les gusta porque suele ser, llamémoslo, lento de aprender y lento de escribir, pero una vez aprendes este tipo de comandos o trucos, pues puedes agilizar tu redacción de documentos. Ahora vamos a empezar a trabajar con las viñetas, enumeraciones y subenumeraciones, podemos llamarlo así. Para eso tenemos dos grandes bloques, que primero es begin y temáis. Entonces este begin y temáis, tienes que escribir dentro del código. Todo lo que esté dentro del begin y el end pues va a tener una enumeración, en este caso van a ser viñetas básicas, y cada una va a tener que llevar el código /item, es decir, pongamos aquí pues cualquier cosa, ítem, y ahí nos van a aparecer dos viñetas con un espacio específico entre ellas. Aquí es importante anotar que el espacio depende de, primero,
si dejas un espacio entre ellas, y segundo, si quieres un espacio más grande, puedes optar por este doble slash que lo va a incrementar, como lo pueden ver. Adicionalmente, supongamos que ese primer ítem tiene más subítems, entonces vuelven y empiezan un begin itemize, y pueden escribir otros ítems dentro de este ítem, y así lo pueden hacer casi que indefinidamente. Como el primero es cuadrado, el segundo tiene círculos, entonces eso indica que es un subítem de los principales. Bueno, eso por ese lado. Ahora, otro tipo de itemize o de ítem que podemos aplicar es, por ejemplo, ítem con corchetes cuadrados, y allí podemos hacer la enumeración de manera manual, es decir, si queremos A, B, C y D, pues se puede hacer de esta manera. Hay maneras de automatizarlo, claro, pero aquí podemos hacerlo como queramos, o sea, es decisión del usuario decidir cómo lo hace. Por ejemplo, aquí tengo A, B, también podría poner, no sé, un punto, 2 puntos, cualquier tipo de numeración rara o que quiera hacer que no esté tan predefinida, se puede implementar con esto. Ítem, corchetes cuadrados, y adentro implementan, pues, como lo quieran manejar en su documento. Pueden hacerlo con doble paréntesis, con letra mayúscula, minúscula, y él va claramente a obedecer y hacer esa enumeración de esa manera que ustedes lo necesitan. Igualmente lo pueden hacer con los subítems. Por ejemplo, digamos A y queremos que los otros sean A1, A2, entonces podemos begin itemize para el primero, y a este le decimos que se va a llamar A1, al otro le decimos que se va a llamar A2, y así sucesivamente. Entonces, pues esto es bueno para poder uno definir las enumeraciones, si quieres definir una enumeración específica o algo que sea de tu gusto prácticamente. Ahora, este es Itemize, que pues tiene esas dos como generalidades, puedes hacerlo con viñetas o puedes crear tus propias viñetas, y el otro es Enumerate, que también empiezas begin, enumerate, y este lo que va a hacer es que cada ítem, cada uno de estos, pues va a agregar un número, y lo va a agregar de manera como automatizada. Por ejemplo, en el otro caso teníamos la problemática de que si eliminábamos uno, digamos, habían A1, A2, A3, así, eliminábamos uno, todos nos tocaban editarlos. En este caso no es necesario, pero esto sirve con números. Entonces, miremos. Cada ítem, como les indico, va a ser un número. Entonces, primero, segundo, tercero. Supongamos que ya el segundo no lo quiero o lo elimino. Entonces, de una se actualiza y va a ser 1 y 2. Aquí de igual manera podemos crear subenumeraciones. Entonces, begin, enumerate, ítem. Y las subenumeraciones también nos van a seguir como, en este caso las hace con letras, pero también van a tener esa automatización de que si eliminas uno, automáticamente todos se corrigen. Entonces, bueno, esa era la parte de numeraciones. Espero haya quedado pues clara. Si tienen alguna duda, pues no duden en hacerla. Es algo bastante sencillo. Entonces sigamos con el siguiente bloque, que es como escribir ecuaciones y matrices. Entonces, pues para escribir ecuaciones vamos a hablar de múltiples comandos. El primer comando es este. Este comando lo que nos permite hacer es una ecuación, como ya les mostraré, no sé, 3x más 4 igual a 2. Y esto automáticamente entiende que es una ecuación, pero te la hace, no te la pone centrada, no, nada, simplemente hace una ecuación alineada a la izquierda. Suele ser útil para cuando tienes texto, tienes un texto específico y dentro del texto quieres poner una ecuación, o sea, o hacer referencia a una expresión numérica y seguir escribiendo. Esta es la mejor opción para ese caso. La tienes aquí, de una entiende que es número, que es una expresión numérica o matemática, y no hay problema. Entonces dejémosla acá. Listo. Luego contamos con otra que es un poco más formal,
que es abrir estos corchetes cuadrados. Él automáticamente entiende que es una ecuación, pero en este caso nos la centra y nos la pone como algo más importante dentro de nuestro texto. Si la ven, aquí la tenemos en la mitad. Algo que tiene esto es que también, como les indico, cambia la tipografía. En este caso hay una tipografía matemática definida y por eso es que los números se ven de esta manera. La tercera es begin equation. Entonces, si vemos begin equation, tienen dos. Hay uno que tiene asterisco y otra que no. La que tiene asterisco es un tipo de, como muy formal para documentos como papers o su tesis o informes, en el cual quieres enumerar esa ecuación. Esa es la que no tiene asterisco. La que tiene asterisco simplemente te la pone, pero no la enumera. Vamos a hacer los dos ejemplos para ver la diferencia. Aquí vamos a poner 3x más 4. Ahorita vamos a manejar una ecuación un poco más complejas para ver cómo salen. Y como les indico, miren, esta no tiene la ecuación, no tiene el asterisco y te la enumera, te da un número de ecuación. Si haces otra ecuación, si defines otro begin equation más abajo, escribamos la misma ecuación, te va a decir que esa es la número 2 y así a través de todo tu documento va a tener una enumeración específica de manera automatizada. Ahora, digamos que esta tiene el asterisco. Esta tiene el asterisco. Entonces ya no debería enumerarlo. Sale así. Si vemos, tanto escribir begin equation con asterisco es análogo a hacerlo con estos corchetes cuadrados. Así que en ese caso ya depende de gustos. Bueno, también tenemos otro que es begin align. Align tienen dos tipos y sirve exactamente para lo mismo. Sin embargo, este sirve para cuando vamos a escribir como una serie o un conjunto de ecuaciones y podemos elegir si cada ecuación de ese conjunto va numerada o no numerada. Es decir, escribamos un sistema lineal de ecuaciones y hagámoslo con, primero, align básico. Vamos a poner esta. Para poder pasar de línea hay que escribir el doble espacio, doble slash invertido. Y cuando lo corramos, él nos va a arrojar esas ecuaciones de manera compacta, pero va a numerar cada una. Muchas veces no queremos que esto pase porque pues esto es un conjunto de ecuaciones, entonces sencillamente lo que podemos hacer es ponerle el asterisco y él te pone el sistema de ecuaciones, pero no lo numera, te lo hace de esta manera. Ahora, algo interesante de este align es que permite alinear y por eso es que se llama así, a diferencia de los demás. Es decir, yo tengo más 4, más 5, más 5y, no sé, pongámoslo así. Entonces vemos que la ecuación se alineó de una manera aleatoria o que el programa por defecto tiene. Pero supongamos que yo quiero alinearlas respecto al igual, es decir, que una esté sobre la otra, pero con respecto al igual. Entonces, primero, cuando ya sabemos que queremos alinearlas, entonces vamos a usar align, ya sea con asterisco o sin asterisco, según si necesita numerarla o no numerarla. Y luego vamos a ver respecto a quién queremos alinearla. En este caso, respecto al igual. Entonces voy a copiarla para que vean la diferencia. Entonces, antes del igual o del símbolo de respecto al cual queremos alinear, ponemos este símbolo, que es como, no sé si alguien se sabe el nombre, me ayuda, que es como la I. Entonces ponemos este símbolo en cada una de las ecuaciones, corremos, y ya las ecuaciones van a estar alineadas respecto al igual que era lo que queríamos en principio. Listo. Ahora otro problema que se suele presentar y que este align nos ayuda a poder resolver es, digamos, cuando tenemos, no sé, un formato doble columna y tenemos una ecuación bastante robusta o grande, nos interesaría que no se salga, porque suele pasar. Entonces, en ese caso podemos utilizar cualquiera de los que ya les mostré,
comandos, a excepción de este primero. Entonces podemos utilizar begin align nuevamente, y adicionalmente adentro usamos begin split. Entonces podemos tener cualquier ecuación de cualquier tipo. Estoy escribiendo cosas sin sentido, pues para poder mostrar. Digamos que esta es muy larga, pero pues no ocurre eso. Pero digamos que esta es muy larga y queremos partirla en dos. En el lugar que la queramos partir, nos paramos, oprimimos el doble slash invertido, y él en ese instante la va a escribir de esta manera. No queda muy estético, pero en la mayoría de los casos es la mejor opción para implementar. Porque, pues como les digo, a veces se sale de la margen y eso no queda agradable a la vista. Y es necesario ponerla. Entonces, esta es una buena opción para poder como escribir esa ecuación. Ahora, si notan, este comando también lo podemos utilizar para escribir un sistema de ecuaciones como el de arriba, pero que tenga una sola numeración. Es decir, recuerden que acá habíamos visto que si le quitamos el asterisco, nos va a numerar todas las ecuaciones del sistema. Pero, ¿qué tal que si nosotros quisiéramos enumerar el sistema solamente? Es decir, que aquí no aparecía 2, 3, 4, sino simplemente un 2. En ese caso, lo que debemos hacer es utilizar el align, claramente sin asterisco para que no se enumere, y el split, y separar las ecuaciones. El split nos va a generar solo un bloque, porque él entiende que es como una ecuación, una sola dividida en varias, en varias líneas, pero en realidad estamos escribiendo un sistema de ecuaciones. Entonces, si lo vemos, él nos va a arrojar todo el sistema de ecuaciones con una sola enumeración. Listo. Esos son los comandos básicos para poder manejar ecuaciones. Ya depende de la situación o de sus gustos. ¿Por qué digo situación? Como les indiqué, este sirve para poder hacer pues las ecuaciones en texto, no de manera muy formal. Este sirve para hacer las entradas, pero sin enumeración. Y lo que ya les mencioné de los otros. Todos estos comandos requieren de las librerías que les mostré en principio, que son estas. Estas de acá arriba son las que te permiten hacer eso. Porque si tú inicias un documento en blanco, el documento en blanco simple, como el que les mostré al principio de la sección, el documento en blanco no incluye estas librerías de matemática y al momento de escribir las ecuaciones posiblemente no las va a entender y no las va a poder compilar. Les va a compilar texto normal o les va a arrojar algún tipo de error. Entonces por eso siempre es interesante poder saber qué librerías corresponden. Dime, perdón, Marcela. ahí me gustaría agregar, si puedes subir un poquito, que la que está entre los pues, signos de pesos se usa mucho cuando pues están en medio de un texto y quieren solo que se vea como un pedazo en forma de ecuación, porque a veces cuando estamos en medio del texto no se puede colocar dentro del texto ecuaciones porque hace que pues el archivo no se vea bien, sino que cambie la estructura. Entonces, lo que se debe hacer es colocar las ecuaciones. Exacto, eso. Sí, digamos algo que menciona ahí Marcela, y es interesante porque suelen ocurrir errores y el texto se va a ver súper mal, es que digamos escribimos una ecuación como 3x más 4 igual a, no sé, 5 y pongamos una potencia. El texto se va a dañar porque él no entiende este símbolo matemático que fue potencia. O sea, él te puede entender tal vez el más y la x, que está aquí, 3x más 4, él igual no lo entendió, le puse potencia, la potenció a la 3, pero de ahí en adelante todo tu texto se va a dañar y van a ocurrir este tipo de cosas. Cuando esto ocurre, seguramente es que se incluyó algún símbolo matemático y por eso el texto se dañó. Entonces, por eso es necesario poner los signos de peso. Y así él entiende, esta parte es matemática, póngala como matemática, y el resto simplemente
ya siga como texto. Gracias, Y, Marce, por ese aporte. sí, y Juanjo, tenemos unas preguntas. Sí, sí podemos Sí, dar claro. espacio. Nicolás, si quieres, puedes preguntar que levantas tu mano. Y pues es que, primero, buenas noches. Sí, hola, Nicolás. Yo- Primero, gracias por el espacio. Me parece que está muy chévere. Yo soy egresado de la Universidad de Ingeniería Eléctrica y me parece muy valioso pues que se tomen el tiempo de hacer estos espacios. Y mi pregunta era si yo quiero hacer un backslash en LaTeX, o sea, teniendo en cuenta que siempre que escribo backslash es como para llamar un comando o, o hacer algo de esto, ¿cómo lo puedo hacer? O sea, para que salga en el texto. Ok, ¿Te listo. refieres en teclado? Como... ok. No, o sea, que lo que él quiere es, digamos, que quiere escribir el backslash en alguna parte y que se vea en el documento. Ya. De hecho, creo que también funciona con los signos de pesos. Tú pones el signo de pesos, él entiende que es una ecuación, pero no, Sí, aquí de no lo verdad, está creo que no. poniendo. De pronto si lo ponemos como texto. Esta pregunta está, espérate, que yo sí lo he hecho, vamos a ver si me acuerdo rápidamente, porque sí, sí es algo que uno suele utilizar en algunas ocasiones. No, pues igual, si no saben, podemos buscarlo Sí, después en pues internet y sale. podemos buscarlo, sí, porque la verdad así no recuerdo muy bien cómo se hace esto. Sí, o en la segunda sesión, pues tenemos eso pendiente y lo indicamos en un momentico y ya. Sí, Sí, otra pregunta es si nos vas a compartir este archivo, pues para ver los paquetes que usaste al principio. Y no sé si puedes mostrar sí, un momento los paquetes que estás usando para, pues para claro, que claro, o podamos sea, ir si les rápidamente. interesa, yo les puedo compartir este archivo, pues que queden los paquetes que se usaron para que así puedan, pues, tal vez replicarlo y seguirlo. Ya busqué, dice que es tal cual backslash. SSH. SH, sí, SH. Sí, evidentemente lo pone, sí, mira, sí lo pone. O sea, Ah, bueno. existe un comando específico para eso. Listo. Y lo último era, Juan José, que pues a mí en la carrera me pasó mucho que yo hacía textos en doble columna, así como en formato de IEEE, y cuando uno empezaba a meter muchas imágenes, como que se volvía loco, o sea, el espaciamiento dentro del texto se volvía loco y llegaba a un punto en el que se volvía incontrolable, ¿sí? Entonces, pues, y yo sé que en este momento pues no estamos viendo eso, pero no sé si tengan pensado tocar ese tema más adelante, y si no, pues para que, no sé, lo tengan en cuenta, pues es algo que siempre me molestó, que nunca supe cómo arreglarlo y nadie sabía. Sí, digamos, mañana la sección de hoy es bastante introductoria, como has podido notar, pero mañana se van a tocar unos temas más, digamos, más elevados, digamos, en dificultad, y allí vamos a mencionar cómo hacer la disposición de imágenes de manera correcta, no solamente para doble columna, sino para cualquier documento, porque eso suele ser un problema muy habitual o recurrente, que tú tratas de poner una imagen y la imagen literalmente se hace donde ella quiere. Sí, sí. Entonces, eso se va a tratar, pero el día de mañana. ¿Listo? Vale, vale. Listo, era Bueno, eso. Muchas gracias. vale, entonces, Falta, eh, perdón, Juanjo, también tenemos, Tomás tiene una pregunta y creo que es la que colocaste en el chat, no sé. Sí.
Sí, pero también tenía otra. Sí, Era, claro. bueno, sí. Pues, bueno, la primera pregunta era esa, lo de qué significaba el comando de label, RA, que aparece en la primera línea. Ah, Y, ok. Este comando, pues en esta sección no se va a tocar tampoco, pero este comando sirve para poder hacer referencias en el texto a esta sección. Es decir, tú estás escribiendo texto y dices cómo se puede observar en la sección. Entonces aquí usamos ref y en ref ponemos el label que queremos. Entonces aquí va a aparecerte como el número de la sección específica. Hagámoslo un momento. ok, Pero en ese caso se dirige como a sí misma, ¿cierto? se dirige, sí, 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 o sea, se auto, como menciona, pero lo puedes hacer de diferentes secciones, no hay problema. Ah, ok, ok. Para eso es que Y funciona. la otra pregunta sí creo que también es mucho más, un poquito más técnica y es con respecto a la anexación, o sea, a cómo se anexan los documentos entre, mm, o sea, los documentos, por ejemplo, el documento donde estás parado, resultados y análisis con el demás, con el resto del documento. Ah, ok, esto, sí, esa es la disposición de, como las diferentes disposiciones que tenemos para los archivos. Al final de la sección vamos a tocar un poco de eso, es decir, cómo poner todos estos, anexarlos en el main, ¿cierto? Es lo que, Sí, 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 sí. Eso lo vamos a tocar ya después de lo que sigue, que es creación de matrices, que es como para terminar la parte de ecuaciones y ya podemos pasar a esa parte. ¿Listo? listo, gracias. Listo. Bueno, entonces, continuando con la parte matemática, o digamos cómo escribir ecuaciones, algo importante es, digamos, las matrices tienen como un lugar especial dentro de la forma de escribirlas. Entonces, pues también una matriz puedes decidir ponerla dentro de cualquiera de estos comandos y poder definirla. Hay varias formas, varios tipos, pero aquí vamos a explicar la que es como la más habitual, begin, bmatrix, en bmatrix. Y esto te crea el espacio para una matriz. Ya el tamaño o las dimensiones las decides tú. ¿Cómo las decides? Aquí vamos a empezar a escribir por filas. Entonces, supongamos que tenemos 2 y 3. Pero como están en la primera fila, para separarlo o indicarle al LaTeX que lo separe, va este símbolo de i. Si lo corremos, él va a escribir una matriz, o un vector más bien, 2 y 3, el vector 2, 3. Esto mismo se puede hacer de forma de columna, pero vamos a pasar de una vez a la matriz. Para pasar de fila, aquí estamos en la fila 1, el doble slash, podemos escribir los siguientes números, separados por pues el corchete que indica. Y ya tenemos una matriz de 2 por 2. Digamos, a veces queremos hacer matrices ampliadas. Entonces la matriz ampliada se hace de la misma manera. Tenemos el begin matrix, ya tenemos la matriz, pero queremos adicionarle una, no sé, la parte ampliada de la matriz. Entonces en este caso agregamos su parte ampliada, vamos a agregar otro número, pero aquí lo que nos va a escribir es una matriz de 2 por 3. Si la queremos decir como usted es ampliada, entonces abrimos estos corchetes, CC, raya vertical, C, y aquí debería separarnos. Seguramente es un paquete que nos importó. No, aquí está lanzando error. Toca revisar despacio si es algún paquete porque normalmente se hace así. Y al tú indicarle esta barra vertical, él entiende que estos dos son la parte ampliada, pero ya, pues, ya lo revisaremos. En esta parte, bueno, continuando con esto, así es como se hacen las matrices. Este caso
es una matriz con corchetes cuadrados. Si la quieres cambiar a una matriz con corchetes redondos, pues cambias la B por P. Al cambiar la B por P, ya sale corchetes redondos. Y digamos, normalmente tú quieres asignar la matriz a una letra, o se suelen nombrar así. Entonces tú puedes decir A igual begin matrix, y tienes el siguiente diseño. Eso es como lo básico de manejar matrices. Ya, como les digo, el tamaño, las dimensiones las definen ustedes. Si quieren agregar otra fila, pues simplemente escriben doble slash y los números separados por cada uno de los i, y el de una va a entender qué es lo que ustedes quieren hacer. No ahondamos mucho, digamos, cómo poner símbolos específicos matemáticos, porque eso es algo que se puede buscar. Tú puedes buscar cómo hacer una integral, cómo puede ser una sumatoria, y automáticamente en internet te sale. Lo de las matrices suele ser un poco más complejo, y el manejo de los diferentes comandos que hay para hacer ecuaciones no suele ser tan claro. Vamos a seguir con el manejo de archivos, que fue lo que mencionó el compañero ahorita. Y es que hay varias maneras de disponer un documento. Un documento lo podemos disponer de esta manera, como está este creado. Este creado tiene un main, que el main tiene todos los paquetes iniciales, y adicionalmente tiene las secciones, que aquí hay unas carpetas específicas de secciones. Y ahora les voy a mostrar otro documento que no está hecho de esa manera. Este documento tiene muchas secciones, pero si ven, aquí no hay ninguna carpeta que se llame secciones, sino que él te las pone acá abajo. Entonces tenemos punto 1, tenemos subsecciones, que son estas, y aquí te hace todo como un glosario de todas las secciones que tú tienes. Entonces, esta es una manera de trabajarlo. A mí no me gusta particularmente, porque es todo el documento, todo el código en una sola parte, o llamémoslo en una sola clase. Entonces, pues puede ser algo tedioso ver tanto código, me parece a mí. Pero pues, como les digo, aquí pueden simplemente ya definir cuáles son sus secciones, pueden ir a punto 5 y trabajar de ahí para abajo, y no hay problema. La parte o el otro documento que tenemos está diseñado de otra manera. Aquí no hay mucho texto. El main simplemente sirve para organizar las estructuras. Las estructuras están hechas por otra parte. Entonces, esa parte la tenemos acá. Lo primero que hacemos es crear una carpeta, un folder, que es este. Y a ese folder le llamamos secciones. Listo. El error que me salió es que había puesto un espacio al final, pero no la creo. Ah, bueno, es que la creé adentro. Listo, sin estar parado, me la va a crear dentro de algún... Sin estar parado dentro de algún folder específico, se paran en nuevo folder, le dan secciones y lo crean. Ya tienen un folder que se llama secciones, que no tiene nada. Si vemos este, sí tiene cosas. Entonces van a crear otros archivos, en este caso no son carpetas, sino files, como este. Entonces vas a crear un file, y este file se va a llamar primera. Le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Primera parte. No estoy seguro si admite espacios, preferiblemente no. Y este file es tipo text. Lo creamos. Secciones ya tiene una parte que se llama primera parte, tipo text. Creemos otro para pues, poder mostrar de mejor manera. 2, segunda parte. Listo. Una vez entremos, no va a tener nada. Van a estar 100% vacíos. Entonces, lo que queremos nosotros es crear una sección, es decir, que cada sección tenga un documento en el cual se va a escribir. ¿Esto qué permite? Eso, a mi parecer, permite como seccionar mejor el código y poder pues tener algo más armonioso, porque tú sabes que si vas a buscar algo, solo lo buscas en esa sección de código y no tienes que buscar en un glosario completo de código. Entonces, como queremos una sección, usamos el comando de sección y vamos a escribir
primera parte. Primera parte. Entonces, algo importante es que este nombre que tiene el archivo no es el nombre que va a aparecer acá en el texto. El que va a aparecer acá en el texto es este, el que le pusimos en section. Y a este le vamos a poner también section, segunda parte. Listo. Una vez hecho eso, tenemos que ir al main y en el main hacemos como esas uniones de diferentes archivos mediante el comando input. En este caso tenemos input sections que es la carpeta y luego el nombre del archivo. En este caso vamos a secciones y llamamos primera parte y también vamos a hacerle un input a la segunda que hicimos, secciones, segunda parte. Aquí podemos poner taller látex 2, taller látex 2. Entonces, una vez corramos el main, esas dos secciones deberían salirnos de primeras con lo que tienen adentro y pues las otras son las que ya están creadas, pero esto es para mostrarles esa manera de dividir los archivos que existen. Ya es a gusto personal. Normalmente no se encuentran así, normalmente se encuentran como les mostré el otro, que es todo en un solo, en una sola clase o un solo script. Depende de gustos, entonces pues ahí tienen esas dos maneras de hacerlo. Acá en esta sección pueden hacer lo que ustedes quieran, pueden escribir ecuaciones, todo, y directamente va a salir de acá, porque lo que ustedes hacen es que en la clase main llaman, sí, como en cualquier parte de programación, llaman a los otros archivos y hacen uso de ellos en el archivo principal. O si quieres, no sé si vamos con algunas preguntas. Sí, vamos con algunas preguntas que nos estamos quedando. Tomás, no sé si dejaste levantada la mano o... Sí, creo que sí. Entonces, la única pregunta que tenemos es de Alejandro Velasco, me pareció muy buena la pregunta, es de si hay formas de realizar como los propios comandos, como no utilizar uno grande que haga que bueno, una flecha sea más pequeña, sino automatizarlo y hacer el propio comando para que haga eso. No entiendo la pregunta. Si quieres, Alejandro de pronto lo puede explicar mejor. Si quieres Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola, ¿qué tal? Sí, dale. Mira, lo que pasa es que, digamos, o sea, crear como funciones y como, digamos, en vez de escribir como huge right arrow, como hacer, digamos, que eso se simplifique a una función más corta, como, no sé, S1, flecha pequeña o cosas así, como renombrarlo. Ok, sí. Digamos, eso se puede. Aquí en esta parte no lo vamos a tocar, pero es una forma de como simplificar tu código. Y es muy útil, digamos, yo vi una materia de matemáticas en la que se usaba mucho, porque, digamos, a veces tú quieres escribir como número real, la parte número real, ¿sí? ese símbolo. Entonces tú no quieres escribir todo mat, R, sino que tú quieres escribir tal vez slash real, ¿sí? Entonces, pues si hay una manera de hacerla, esa parte estará para mañana, pero pues si estás interesado en eso, pues te invito a que participes el día de mañana y esa parte va a estar. Eso es muy útil, pues como tú lo mencionas, para ahorrarse tiempo, llamémoslo así, en escritura. Sin embargo, ¿qué pasa? Es muy específico de un área, porque, pues, digamos, si tú tienes tus tareas cualquier tarea de una materia utilizan unos símbolos específicos, entonces tú lo haces para ahí, para esa área. Pero si tienes otra tarea, digamos, de otra materia, lo que sea, pues no vas a utilizar los mismos símbolos. Entonces es como algo que automatizas porque es tu área específica. Digamos, si estudias matemáticas, seguramente la parte de crear reales, crear campo complejo, crear todas esas vainas, te va a servir. Pero sí, claramente mañana esa parte se va a explicar. Vale, muchas gracias. Listo. Y otra cosa, Juanjo, si recomiendas algún editor offline para trabajar en la... Bueno, también, esa parte también va mañana. El problema que tiene Overleaf es que
te obliga a estar conectado a la red. Entonces, si llegas a perder el internet por algunas horas, cosa desafortunada, no vas a poder trabajar. Entonces, pues mañana se va a presentar una alternativa que es trabajar, digamos, LaTeX desde cualquier editor. Bueno, sí se puede trabajar desde cualquier editor, pero lo vamos a especificar desde Visual Studio Code, que es esta aplicación que tenemos acá. Lo vamos a trabajar desde aquí, vamos a mostrar sus ventajas, sus desventajas, va a ser algo muy superficial, pero la idea es que las personas sepan que existe una manera de hacer LaTeX offline y la puedan implementar en caso de que la lleguen a necesitar. No sé si hay más dudas. Creo que no hay más dudas, solo pues mencionarte, son las 8:10, si quieres irte a las 9:30, pues ahí lo dejo a tu criterio, como gustes. Listo. Entonces, pues sí, para hoy tenía planificado seguir con la parte de manejo de tablas y algo básico de imágenes. Entonces, pues terminemos esa última parte de manera rápida y ya, eso sería todo el taller por hoy. ¿Listo? Entonces, seguiremos con la parte de tablas, es algo bastante básico lo que se va a presentar hoy. Mañana se va a presentar una manera más dinámica de manejar las tablas, porque siempre es bastante tedioso crearlas. Entonces, aquí se va a enseñar a manejarlas de manera básica, simplemente la tabla, sin colores, sin nada de esas vainas específicas. Entonces, las tablas tienen un comando específico que es begin table. Está, bueno, table y tabular. La diferencia es que table te la pone en un marco como formal, en el cual tiene un pie de tabla, tiene una referencia, y tabla o tabular simplemente te pone la tabla. Entonces miremos la diferencia entre las dos. Este es table y este otro es tabular. Entonces, si ven, el tabular solamente es esta parte. Entonces aquí ya nosotros elegimos qué poner en la tabla. Esta tabla, si vemos, simplemente es de dos columnas, porque esto lo que indica es C, raya C, es que es de dos columnas. Entonces podemos poner, no sé, productos, entonces va a salir una tabla de este aspecto, bastante simple, desabrida. La idea es, bueno, y eso mismo ocurre si ponemos eso acá, pero entonces la idea es que trabajemos con la formal. Entonces la idea es embellecerla, ponerla un poco más decente a lo que se esperaría en un trabajo. Entonces primero pongámosle líneas verticales a los posteriores. Entonces aquí en donde está este C, ponemos otra línea vertical y otra línea vertical por los bordes. Eso nos va a poner líneas verticales a los lados y luego queremos líneas verticales, horizontales, entre cada una de las filas, sí. Entonces, para eso utilizamos hline, pone esta línea, luego de la primera fila ponemos hline y tenemos que poner un hline al final. Después de poner esto, el doble slash. Ahí ya tenemos una tabla más formal. Luego, pues, podemos utilizar los comandos que ya mostramos, que es para poner la letra en negrilla. Y tendríamos la siguiente tabla. Entonces, si queremos ver la estructura de la tabla en específico, vemos que las filas se dividen por el doble slash y las columnas se dividen por el i. Claramente también dependen de este primer formato que se da, porque si yo le pongo un i acá, es decir, otra cosa, y no está definido aquí que hay otra columna, él no la va a entender de manera
satisfactoria. Entonces es necesario, si vamos a poner una columna, cuántas columnas hayan, cuántas C tienen que haber acá. Entonces ahorita sí la entendió. Ahora, este C quiere decir que todos tus datos van a estar, o todas tus entradas van a estar centradas. Tú le puedes poner L, L y L, y las debería poner a la izquierda. Bueno, aquí no se nota tanto porque es una tabla bastante pequeña, pero L, pues left, right y center. Por eso es C o L o R. Listo. Y para poder adicionar más filas, entonces se pone otro doble slash. Aquí está saliendo este error de acá porque no definimos el tamaño. No definimos esta fila con ese número de columnas. Aquí después de este hline tenemos que hacer otra fila, por ejemplo. Y deberíamos poner un hline abajo. Y así ya tienes creada una tabla básica que te sirve para presentar algunos datos. Algo que se le suele hacer como para embellecerlo un poco es poner otro hline después del primero. Es simplemente un aspecto estético, pero hace que la tabla cambie un poquito más. De productos después de la primera fila. Entonces te queda una tabla de esta manera, es un poco más formal. Listo. Esa es la parte de tablas. Normalmente aquí se le suele poner una H mayúscula y esa H mayúscula indica como here, aquí, porque las tablas se suelen organizar de manera optimizada por el código y él mira de una manera dónde ubicarla, pero es una manera que está definida, predeterminada. A veces va a quedar en el lugar que quieres, otras veces no, si no le pones la H. Si le pones la H mayúscula, le estás indicando here y entonces ella entiende que va puesta en esa sección. Está esa H mayúscula o H minúscula con el signo de admiración. Cualquiera de las dos, si una no funciona, funciona la otra. Listo. Y por último, vamos a ver lo que es la inserción de imágenes. Acá lo que se suele recomendar es crear una carpeta para imágenes. Esto te va a servir mucho porque, digamos, estas imágenes aquí tienen algunos datos o algunas imágenes del documento. Entonces esta no es simplemente para eso, siempre debe ir porque tiene imágenes que están para el formato. Yo siempre suelo crear otra que se llama IMG y esa IMG me sirve para subir otro tipo de imágenes. ¿Por qué la creo? Porque, digamos, tú haces un documento para una materia o para un informe y ahí vas a subir todas tus imágenes de ese informe. Luego copias ese documento, pero tú ya no quieres todas esas imágenes que tenías del documento anterior. Entonces, simplemente puedes eliminarla y crear otra nueva. Porque si tú pones tus imágenes en esta, vas a eliminar las imágenes del formato y luego el formato te va a salir con errores. Entonces, es una buena práctica poner otra carpeta de imágenes. Aquí no voy a... Bueno, aquí ya hay algunas imágenes en esta IMG. En esta IMG entonces vamos a insertar alguna de estas imágenes y mirar cuáles son las formas básicas de tratarla y con eso acabaríamos el día de hoy. Para ese comando, entonces vamos a utilizar begin, figure. Entonces, figure también es una forma formal de presentar una imagen, porque tú simplemente puedes hacerla con este include graphics. Cualquiera de las dos es válida, sino que este figure te la pone, primero que todo, centrada, te da un caption, que es como un pie de imagen, y un label que luego se discutirá qué es. Mientras que el include graphics simplemente te pone la imagen. Entonces busquemos alguna imagen de acá, pongamos esta, que se llama ángulo. Entonces, en el primer formato que muestro, van a include graphics, y aquí ponen el nombre de la imagen. Entonces, el nombre es este. Overleaf te ayuda a autocompletar. Entonces te dice, mira,
Esta imagen está en la carpeta IMG y se llama ángulo.jpg. Le das ahí y la cargas y ella te va a aparecer. Si lo ven, pues claramente el tamaño excedió las márgenes. Entonces, para eso, en este Include Graphics, tienen que poner unos corchetes cuadrados antes de las llaves que llama el archivo. Y aquí hay varias formas de cambiar el tamaño. La más recomendada es Scale, porque Scale mantiene la escala de la imagen, es decir, las dimensiones o las proporciones tanto de ancho por alto, entonces no van a tener distorsión. Y esto lo que te escala son un porcentaje, es decir, en un número entre 0, 1, bueno, entre 0 y 1, donde 0 pues prácticamente la extingue y 1 la deja del tamaño real, es un porcentaje. Entonces pues podemos ponerle 0,5 que es la mitad del tamaño y va a aparecer de la mitad del tamaño, lo que él considera la mitad del tamaño. Como les mostraba, este caption pues va automatizado, es decir, si ustedes incluyen otras figuras, la otra le va a poner figura 2, figura 3 y así sucesivamente. Y aquí podemos poner simplemente la leyenda ángulo, llamémoslo ángulo, que aquí me interesa de qué es. Y esta sería la forma de hacerlo. Algo adicional es que, al igual que en las tablas, se tiene que poner estos corchetes cuadrados y ponerle la H mayúscula o la otra H que les indicaba que es este. Porque sucede lo mismo, LaTeX por defecto la va a ubicar donde a él mejor le parezca, pero a veces la queremos en un lugar específico. Entonces, para eso van estos corchetes cuadrados. Entonces, una vez agregada, ya tiene su leyenda, tiene la imagen, le pueden cambiar el tamaño a los tamaños que quieran, no hay limitación en eso. Y bueno, esos serían todos los temas por el día de hoy. Si tienen alguna duda me lo hacen saber aquí, en este momento. Sí, de hecho, pues si quieres, Nicolás, dale adelante. Sí, pues son varias. La primera es con respecto a las tablas. Uno generalmente cuando está haciendo un documento pues trabaja con tablas grandes, generalmente las trae de Excel, uno hace su tabla en Excel porque no sé, está haciendo un cálculo o bueno, tiene que importar los datos desde cualquier otro programa. No sé si Juan José, tú conozcas alguna forma de importar estas tablas, no Es un sé. complemento, lo voy a mostrar rápidamente si mi Excel carga. Tú haces la tabla y en complementos, cuando lo instalas, te dice convertir la tabla a LaTeX. Entonces, cuando convierte la tabla a LaTeX, Excel te da el código de LaTeX y simplemente debes pegarlo y ya funciona. Entonces, por eso dije que cuando hice la parte de tabla, dije que iba a ser como un acercamiento básico para que entiendan cómo la estructura de una tabla, pero la idea es manejarla por el complemento de Excel, porque eso te ahorra mucho tiempo y te permite hacer cosas como ponerle un color a cada columna o ponerle un color a una celda específica. Eso también está pensado para el taller de mañana porque, pues, reiteradas ocasiones lo he dicho, hoy era algo básico. En la clase próxima la idea es enseñar todas esas herramientas un poco más, no sé, más elevadas, llamémoslo así, para que pues con lo de hoy, a partir de lo de hoy tengan una base y con lo de mañana puedan pues aprender a no solamente a escribir, sino a hacerlo de una manera más rápida y eficiente. Vale, listo. Vale, y la otra pregunta era, ¿cuál era la diferencia entre la H mayúscula y la H minúscula? Ahí cuando uno lo pone, Es digamos, cuestión de jerarquías. En teoría, H mayúscula está por debajo de esta H, porque a veces tú pones H mayúscula y él aún así no te hace caso, o sea, se sigue poniendo la imagen donde quiere, donde a él mejor le parece. Esta suele ser más eficiente, H con el símbolo de admiración. Esa es como la ok. diferencia básica entre los dos.
Vale, listo. No tengo más preguntas. Muchas gracias. Listo. ¿Alguien de casualidad tiene otra pregunta? Bueno, voy a suponer que no. Muchísimas, Juanjo, muchísimas gracias por el tiempo que has invertido en esto. Y yo creo que ya pues hacemos la continuación el día de mañana. No sé si, lo que pasa es que el día de mañana hay un evento, entonces no sé si hay un grupo considerable de personas que tengan problemas con que se continúe, se haga esa sesión del día de mañana o de pronto se contemple el cambio de fecha. Entonces, no sé si... Yo creo que si nadie considera cambio de fecha, yo creo que entonces mañana nos vemos a esa misma hora. Y también de pronto se alarga un poquito. Sí, entonces creo que como nadie dice nada respecto a mañana, entonces sí, mañana sería a la misma hora. Y como les menciono, claramente hoy tal vez haya sido un poco aburrido porque la mayoría de las cosas las conocen o es bastante básico, pero mañana sí se van a presentar una serie de herramientas de más nivel y que van a ser de mucha utilidad para pues, que puedan desarrollar sus futuros textos. Ujú. Sí, si quieres, Tomás, continúa. Sí, yo mañana sí no puedo, a esta hora no puedo estar, pero quería preguntar si era posible que se pueda compartir el video de la